Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en este espacio del Departamento de Psicología Jurídica de ABBA. Hoy tenemos un conversatorio que va a estar dirigido por nuestra colega Dayana Marcón. Dayana, ¿querés presentarte y Bueno, poner el título de la actividad? sí, ya lo pongo. Un minutito. ¿Ahí lo ven? Ahí lo vemos. Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Carlos, mi nombre es Diana Marconi. Bueno, me toca iniciar este conversatorio de este cuatrimestre, así que bueno, muy contenta y agradecida con Carlos, Ana María y Ariela y Karina. El conversatorio de hoy lo titulé Adolescencia entre la imputabilidad jurídica y la responsabilidad subjetiva. Bueno, Carlos me había pedido que me presente. Yo trabajo como perito de oficio y perito de parte en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. También trabajo en la clínica y bueno, estoy terminando mi carrera de especialización en psicología forense. Me resta solo la tesis, así que bueno, esa es un poco mi presentación y bueno, espero que podamos disfrutar del conversatorio de hoy. Cualquier consulta, quedamos con Carlos que vamos a dejar un momento en el final para alguna pregunta o bueno, alguna intervención de ustedes. Así que, bueno, comienzo, ¿les parece? Nos parece. Muy bien. Bueno, dame un segundito. Perdón. Ahora sí. Y ahora sí. Ahí estoy. Bueno, con los alumnos de la Kennedy habíamos estado hablando la semana pasada acerca de los distintos fueros donde tenemos intervención los psicólogos que trabajamos haciendo pericias. Entonces, bueno, aquí les presento los distintos fueros de los que habíamos estado hablando. Y bueno, puntualicen que hoy vamos a trabajar en un fuero que es el fuero penal, pero que además tiene que ver con la responsabilidad penal juvenil. No es el penal de adultos, sino que hablamos de los jóvenes en conflictos con la ley penal. Ustedes me dicen si pasó la diapositiva, ¿pasó? Pasó. Pasó, sí. Genial, listo, así ya me quedo tranquila. Porque había tenido problemas técnicos la vez pasada. Bueno. Un poco para entrar en tema, el fuero penal juvenil se refiere al conjunto de normas y procedimientos legales que rigen el procesamiento de adolescentes que cometen delito. Y recordamos que un delito es una acción, una conducta humana, es decir, que es una acción o puede ser también una omisión, que tiene que ser típica, es decir, que tiene que estar tipificada ese delito en un código, antijurídica, que contradice el orden jurídico, culpable, es decir, que se le puede reprochar lo que hizo a la persona, el acto, ¿no? Y punible, que merece sanción o pena. Bien. Bueno, y acá entramos un poco en el marco legal respecto de lo penal juvenil. La ley que está en vigencia es la 22278, que está llamada Régimen Penal de la Minoridad, y es de 1980. Esa ley lo que indica es que no son punibles en la Argentina los menores de 16 años y que sí son punibles los jóvenes de entre 16 y 18 años en delitos con penas mayores a 2 años. Y bueno, y establece esta ley un periodo de tratamiento tutelar obligatorio. Mm, Bien. Algo de lo que informa esta ley, que si existiera imputación, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá, perdón, a la comprobación del delito, tomará el conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador,
y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales que se encuadren. En caso necesario, pondrá al menor en un lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si los estudios realizados resultare que el menor se haya abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutores o guardadores. Esto es interesante, ¿no es cierto?, el recorte que hice de la ley por el discurso que tiene y las palabras que utiliza, ¿no es cierto? Recordemos que es una ley de 1980. Ahí estoy. Bueno, esta ley 22.278 de 1980 es firmada por el militar dictador, el presidente Jorge Rafael Videla, y por Alberto Rodríguez Varela, que fue ministro de Justicia durante el gobierno de facto y que también, bueno, fue el abogado defensor de Videla durante el proceso que lo condenó. Aquí hay un recorte de un diario donde aparece que bueno, en 1980, cuando se publica esta ley, se eleva la edad de punibilidad. Es decir, que antes en la Argentina, y esto también se cambió con el proceso militar, eran punibles a partir de los 14 años, los jóvenes. Entonces se sube a los 16 años a la edad mínima de punibilidad. Eh, Ahí voy. Bien. Dejamos esta ley atrás y nos enfocamos ahora en una ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es la ley 26061, de protección integral de los derechos del año 2005. Esta ley reconoce a niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, no como objetos de protección. Si recuerdan, hace un momento cuando les hablaba de la ley 22.278, lo que hacía referencia era a los niños, o perdón, más bien a los adolescentes, como objetos de protección, ¿no es cierto? Y de tutela. Em, lo que cambia esta ley es cómo son concebidos tanto niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, y establece el interés superior del niño como principio rector. Garantiza, y esto es algo muy importante para destacar, garantiza que el derecho a ser oídos de los niños y adolescentes en todos los procesos judiciales. Y busca garantizar una protección integral, participativa y sin discriminaciones. Estas leyes, la 22.278 y la 26.061, coexisten creando un sistema dual. ¿Por qué? Porque por un lado se habla de un régimen penal juvenil proveniente de tiempos de la dictadura argentina que les da permiso al juez para, bueno, aplicar una pena a un joven. Y por otro lado tenemos esta ley que tiene un enfoque de derechos mucho más moderna, lo que genera una tensión al aplicar, ¿no es cierto?, las leyes respecto a los jóvenes. Por otro lado tenemos las normativas internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, que establecen derechos fundamentales y protección especial para menores de 18 años, que fue ratificada por Argentina con rasgo constitucional a partir de 1994. Las reglas de Beijing, que son reglas mínimas para la administración de justicia de menores, que promueven el bienestar del menor y la proporcionalidad de las respuestas judiciales a ellos. Las reglas de La Habana, que promueven la protección de menores privados de la libertad, establecen condiciones mínimas para centros de detención juvenil y derechos durante la privación de la libertad. Lo que lo que apuntan las leyes internacionales también tiene que ver con que si ha de aplicarse alguna sanción respecto de la privación de libertad a los jóvenes, tiene que ser en grado mínimo y se prefieren siempre otro tipo de sanciones o de, bueno, de formas de aplicar la justicia como podría ser los procesos de mediación.
bueno, estos instrumentos internacionales establecen estándares que Argentina debe cumplir. De hecho, a la Convención de Derechos Humanos, Argentina le da rango constitucional, ¿no es cierto? Entonces, tiene que priorizar, debería priorizar medidas socioeducativas sobre las punitivas, y garantizar siempre el interés superior del niño. Bien. Acá les traigo una comparativa entre, bueno, lo penal juvenil en Argentina y el sistema británico. Las características principales del sistema británico, a diferencia de la Argentina, tiene que ver con que la responsabilidad penal en el sistema británico es de 10 años. A partir de los 10 años, los menores pueden ser juzgados por un delito. Y en Argentina, como dijimos hace un momento, por la ley 22.278, a partir de los 16 años. Em, bueno, el sistema británico tiene un sistema de amonestaciones y advertencias previo al procesamiento. En Argentina hay una mayor formalización de alternativas al proceso penal. En el sistema británico hay una presencia obligatoria de un adulto apropiado durante la detención y los interrogatorios. Ahí se me fue una letra. Bueno, en Argentina hay un sistema de protección más estructurado durante el proceso. En el sistema británico hay tribunales especializados para menores, y en el sistema argentino se pone el énfasis, el enfoque más en la rehabilitación. A ver. Bueno, ahora voy a dejar de compartir el Power porque vamos a compartir un fragmento de la serie Adolescencia. Bueno, les comparto para los que no estuvieron en el conversatorio pasado que fue cerrado, que algunos de los, bueno, de los que vamos a exponer este cuatrimestre, vamos a tomar esa serie y hacer distintas intervenciones, bueno, con el mismo tema, ¿no? Que es la serie Adolescencia. Y les comparto. Mm, mm, mm. Ah, esperen que tendría que compartir sonido acá. Si no, no se va a escuchar. Ustedes me dicen si se escucha. Bueno, alerta spoiler, porque no sé si alguno no la vio, perdón, no dije nada, pero bueno, puntualmente esa fue la detención de Jamie. Ahora vamos a ver otro pedacito y después ya volvemos al Power, a ver si... vos- ahí está. ¿Cuál es tu asignatura favorita, Jamie? ¿Eso qué más da? Hazme ese favor. Historia. Porque estoy teniendo problemas para... Es el de protegerte. Pasara lo que pasara anoche, ¿vale? Y la policía intenta averiguar qué pasó anoche, pero ellos no te van a proteger. Te creen culpable y por eso estamos aquí, ¿vale? Lo único que quiero que digas es sin comentarios, ¿vale? Nada más, sin comentarios. Pero a todo. No, la verdad es que no a todo. Eso no les sentará bien, solo a las preguntas referidas a los hechos de anoche. ¿Vale? ¿Crees que podrás distinguir las preguntas a las que debes contestar de las preguntas que no? No lo sé. ¿Te llamas Jamie? Sí. Bueno.
Muy bien. Bueno, hasta aquí un joven que es detenido por un homicidio, por un presunto homicidio, el derecho que tiene a tener un abogado. Bueno, hice la comparativa anterior entre Argentina y el sistema británico porque, bueno, es una película de Gran Bretaña. Entonces, por eso previamente hice la comparación. Entonces, a los 13 años, Jamie es punible, por lo cual de esta manera ingresa al sistema penal juvenil. Y bueno, lo que vimos en el segundo recorte es la entrevista con su abogado defensor, porque tiene derecho a un abogado defensor que pone el padre, ¿no? Que elige el padre. Y bueno, el abogado defensor que les da un momento de padre a hijo para poder conversar y esta es lo que apunta el padre a preguntarle acerca de la culpabilidad o no, ¿no? Bueno, seguimos con el Power. Muy bien. Entonces, pensemos en el tiempo adolescente. Eh, ¿Qué caracteriza al tiempo adolescente? Bueno, la transformación corporal, el duelo por el cuerpo infantil y el surgimiento de una nueva identidad corporal sexuada, la relación con la ley, la transgresión como forma de diferenciación y prueba de límites, la separación parental, el cuestionamiento de la autoridad y la búsqueda de nuevas identificaciones, la búsqueda identitaria, el conflicto entre identidad y confusión de roles. El psicoanálisis entiende a la adolescencia como un tiempo de reorganización subjetiva, donde se ponen en juego duelos, el encuentro con el cuerpo sexual y nuevas formas de lazo social. Es un periodo de fragilidad, pero también de creación. La adolescencia es un tiempo en el que las transformaciones tienen un lugar central. No solo se presentan en el terreno de lo intrasubjetivo, sino también en lo vincular. François Dolto planteó la adolescencia como un segundo nacimiento e hizo referencia a la metáfora del complejo de langosta, para indicar las etapas de transformación, fragilidad y devenir del tiempo adolescente. La autora conceptualizó que en la adolescencia se requiere del trabajo de quitarse un viejo caparazón para construir uno nuevo. Pero mientras eso ocurre, los jóvenes y las jóvenes están muy vulnerables. Los vivientes de nuestra cultura son testigos una y otra vez del espectáculo de la crueldad y la impunidad. Rita Segato nos invita a pensar en el presente como una época que caracteriza como la pedagogía de la crueldad, en la que la desimplicancia y la desafectación son el tono emocional en el que todo parece posible de ser mostrado, vendido, usado y desechado. El culto de la autoexplotación que mencionamos antes produce individuos fatigados y apáticos que, compelidos al consumo, solo logran una y otra vez reproducir insatisfacción. El terreno de lo virtual ha sido tierra fértil para la siembra y cosecha de diversas formas de agresión intempestivas, hostigamientos sistemáticos, junto a otras prácticas que dan cuenta del desfallecimiento de la ternura y una cada vez más instalada desimplicancia subjetiva. Este recorte es de la licenciada Iliana Fischer. Vamos a compartir otro fragmentito y a ver. Pues vamos a algo de lo que podamos hablar. He visto tus informes. Les comparto otro pedacito más y ya volvemos al Power. Katie,
Puso comentarios en tus Bueno, les introduzco que ella es una psicóloga que empieza a entrevistar a Jamie. fotos en varias. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro caso de estudio de hoy es la serie Adolescencia. Es una miniserie de Netflix que presenta el caso de Jamie Miller, un adolescente de 13 años arrestado por asesinato de una compañera de escuela, Katie. A través de su historia se exploran la radicalización online a través de ideologías misóginas, con el concepto de manósfera e incel, el aislamiento emocional, incluso en familias aparentemente funcionales, bueno, porque eso es una parte que no vimos, pero puntualmente se muestra a la familia de Jamie como una familia muy funcional, donde no hay mayores conflictos, sí que apuntan a que de algún modo no podían captar cuál era el aislamiento del joven que pasaba mucho tiempo en su habitación y en las redes y demás, y ellos no estaban enterados de, bueno, todas estas cosas que habían acontecido en las redes. Las fallas de las instituciones escolares en la contención también es otra parte que muestra la serie. Y la crisis de la masculinidad y la búsqueda de identidad de este niño, ¿no? Este caso ficticio ilustra cómo la falta de espacios de simbolización puede llevar a un adolescente vulnerable a un pasaje al acto violento como única vía de inscripción subjetiva. Lo interesante también es que a lo largo de la serie se van mostrando en los diferentes capítulos cómo el joven niega, ¿no es cierto?, haber cometido ese acto homicida. Bueno, un poco para entender el contexto, la manósfera es una palabra compuesta de las palabras inglesas man y sphere. Es un término que engloba las comunidades en línea que han promovido cada vez más definiciones estrechas y agresivas de lo que significa ser hombre, y la falsa narrativa de que el feminismo y la igualdad de género se han producido a costa de los derechos de los hombres. Puntualmente lo que refiere en el recorte que vimos a la psicóloga sobre una foto, bueno, una publicación de Instagram donde la chica le pone emojis nada más. Y los emojis que pone son los que ven a la derecha, la píldora roja que simboliza a la manósfera, que es el término que se usa para los espacios digitales que difunden discursos misóginos. La explosión al lado de la píldora, al incluir este emoji junto a la píldora roja, se transmite al receptor que es un incel. El 100, el icono del 100 o el emoji del 100, que en la manósfera se cree que el 80% de las mujeres solo se atraen al 20% de los hombres. Este emoji se burla de la ideología de los incels. Y bueno, y los frijoles rojos que se usan para identificarse como incel debido a a la similitud con el meme del grano de café que menosprecia a las mujeres. Aclarar el término incel para... Ahí viene, ahí viene. ¿Qué es un incel? Bueno, incel significa celibato involuntario. Alude a personas con problemas románticos, culpan a los otros de la soledad, en su mayoría son hombres, usan el concepto de Black Pill inspirado en The Matrix. Creen, bueno, esa píldora es la que está inspirada en la película. Creen que el éxito sexual de un hombre está determinado por rasgos biológicos inalterables. Em, bueno, utilizan foros en línea donde se exhiben altos niveles de misoginia, discursos de odio y violencia contra las mujeres. Son personas, en su mayoría hombres, que presentan, perdón, frustraciones por falta de experiencias sexuales. Consideran al aspecto físico como la clave esencial para las relaciones sexuales y como estatus social. Su principio es culpar a las mujeres de su frustración sexual basándose en la hipergamia femenina.
que era un poco lo que explicaba Jamie a la psicóloga respecto de que él era feo, que nadie se fijaba en él y demás cuestiones. A ver. Bien, entonces propongo esto, poder ver que esta serie muestra a los emojis como un lenguaje cifrado. Los emojis funcionan como un código que permiten transmitir mensajes entre pares sin que los adultos los comprendan fácilmente. Bueno, en la serie se ve que el hijo del detective, quien lo entrevistaba en el recorte que vimos hoy, le explica que Katie llama incel a Jamie mediante esos emojis en lugar de decírselo directamente, ¿no es cierto? En lugar de escribir, con solo poner unos emojis combinados, está el mensaje cifrado. Bueno, la asociación con estereotipos, un emoji puede reemplazar palabras como virgen, rechazado, perdedor o, bueno, forever alone, como dicen los jóvenes. Así refuerzan la identidad negativa que se atribuye al incel. Bueno, la economía del lenguaje digital, con pocos símbolos se transmite toda una carga ideológica vinculada a la manósfera. Por ejemplo, este símbolo 100 que, bueno, alude a ese famoso 80-20 del que habla Jamie. El emoji entonces no es inocente, simplifica y viraliza un discurso complejo y muchas veces misógino, como en el caso de la serie. Jamie encarna la tensión adolescente. Con la familia aparece como un hijo silencioso frente a padres desorientados. Con la escuela queda atrapado en el lugar del acusado, el que no logra responder a las demandas institucionales. Puntualmente, en una parte de la serie van los investigadores, entrevistan a algunos alumnos y a docentes y demás. Con los pares y redes encuentra en la ideología incel una comunidad de pertenencia frente al rechazo. Pero bueno, a lo que yo quiero apuntar con todo esto es que no deja de ser los conflictos de de todos los adolescentes, ¿no? Esto que el conflicto con la familia, con las escuelas, con los pares, en las redes, pero bueno, a lo que puede llevar, ¿no? Ir desenlazando en eso. Bueno, y aquí el análisis psicoforense, ¿no? Cómo el desborde pulsional, la adolescencia implica la irrupción de la sexualidad genital y pérdida de objetos infantiles, produciendo angustia y desorientación. La imposibilidad de simbolizar, el adolescente queda atrapado en un aislamiento subjetivo, sin palabras para transmitir, perdón, el rechazo y la vergüenza. Ahí en el último recorte que vimos, él puntualizaba que Katie estaba muy vulnerable porque habían viralizado una foto, como le llaman los adolescentes, un nude, que es una foto de ella desnuda, con el torso desnudo, y la había viralizado un chico y todos los del colegio la habían visto y ella estaba muy vulnerable por esa situación. Frente a lo que Jamie decide, bueno, encararla, ¿no? Decirle de estar con ella. Y bueno, y es rechazado, ¿no? Y aparecen también todas estas expresiones en las redes. Y luego el pasaje al acto, un salto fuera de la escena, cuando no hay un gran otro que pueda recibir el mensaje, es una salida radical frente a la angustia insoportable, ¿no? Desde la perspectiva psicoanalítica, el acto criminal puede entenderse como un pasaje al acto, una salida violenta ante la imposibilidad de tramitar simbólicamente lo real de la adolescencia, el rechazo y la soledad. Diana, acá hay un comentario en el chat. Anaí dice, en la serie El hijo del detective, en cierta manera pone en tema ante todo lo que conoce de lo que sucede en la institución educativa. Sí, gracias, Arela. Em, bueno, y respecto al tema bueno, que era parte del título de mi ponencia de hoy,
Imputabilidad versus responsabilidad subjetiva. Bien, aquí ya no hay mucho debate, ¿no es cierto? Cuando el investigador le muestra tanto a Jamie como a su padre el video captado por una cámara de seguridad donde apuñala a Katie, no hay dudas de que es culpable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la imputabilidad jurídica, hablamos de la capacidad legal de responder por un delito según la ley establecida, perdón, según la edad establecida por la ley, ¿no? Como habíamos dicho hoy, según nuestras leyes, en Argentina son 16 años como edad mínima para la punibilidad. En Gran Bretaña, como habíamos dicho, los 10 años, con lo cual Jamie podía ser imputado por este crimen. Y el enfoque es objetivo y basado en criterios cronológicos, por eso con una prueba tan contundente como un video donde queda firmado el crimen, ya no hay dudas de que cometió ese delito, ¿no es cierto? Y bueno, determina si corresponde aplicar o no una sanción penal, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestra tarea pericial, creo que tenemos que, de algún modo, empezar a introducir esta cuestión de la implicancia subjetiva, sobre todo en los casos de adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos referencia a la responsabilidad subjetiva, hablamos de la capacidad del sujeto para reconocer y asumir las consecuencias de sus actos. Es un proceso psíquico de significación del acto. Involucra aspectos éticos y morales y permite la reparación del daño al tejido social, pero al propio sujeto, porque lo que tenemos que pensar es que quien comete un delito no solo daña al tejido social, sino que también se daña a sí mismo. Bien, entonces esta es mi propuesta, ¿no? Un poco ir hacia una justicia que tenga en cuenta al sujeto y a su implicancia. Si aquí vimos un recorte muy pequeño, pero si ustedes van viendo en el devenir de la serie, la psicóloga va haciendo diferentes intervenciones, y aparte es muy significativo porque, bueno, los que la vieron van a entenderlo. En una parte, Jamie le hace como a la psicóloga una intervención que le dice, el otro psicólogo no es como vos, no pregunta estas cosas y no lo ponía en jaque en determinadas cuestiones. Y era más como un protocolo, podríamos pensar, de completar, a ver, ítems, ¿no? Entonces este psicólogo, bueno, listo, completaba así. Y ella apelaba a que Jamie hable y en su discurso ir puntuando ciertas cuestiones que fueron también dando la posibilidad a la implicancia subjetiva de Jamie. Bueno, hacia una justicia entonces que tenga en cuenta al sujeto y su implicancia. Limitaciones del enfoque punitivo. Marta Jerez San Bertín plantea que hemos de admitir que el delito no solo daña el tejido social, también daña al sujeto que lo cometió. Y poco conseguiremos si la reparación de los daños es meramente el suplicio del delincuente. Propuestas de intervención, bueno, lo que hablábamos recién, espacios de escucha y de simbolización, reconocimiento de la responsabilidad subjetiva, reparación del daño al tejido social. Bueno, y las conclusiones. La tensión normativa. Existe una contradicción entre el régimen penal de la minoridad, con enfoque tutelar, que era lo que hablábamos en un comienzo, y la ley de protección integral, que es la ley de enfoque a los derechos, que debe resolverse con una reforma integral, ¿sí? Eh, Otra de las conclusiones, el más allá de la edad. El debate sobre la edad de imputabilidad debe trascender lo cronológico para considerar procesos subjetivos y contextuales que influyen en la responsabilidad. Responsabilidad sin objetabilización. Como advierte Verónica El Casado,
Centrarse en la condición de víctima del sistema del joven acarrea una distorsión fundamental. Induce a creer que su responsabilidad vinculada a su condición de sujeto es inexistente. Entonces, bueno, hay que asumir la responsabilidad subjetiva, porque si no, aparece esta cuestión de ir delegando las responsabilidades en otros. El desafío es construir un sistema que reconozca a los adolescentes como sujetos de derecho, capaces de responsabilizarse subjetivamente por sus actos, sin reducirlos a objetos de tutela o de castigo. Y aquí les voy a pasar un pedacito más y ya abrimos a preguntas. Bueno, bueno, muy bien. Eso era lo que tenía para presentarles hoy. Bueno, traté de ir haciendo una integración entre todos los conceptos que tienen que ver con la adolescencia, que tienen que ver un poco también con la comparación entre nuestra justicia penal juvenil y la que plantea esta película. Y bueno, ahora me gustaría poder intercambiar con ustedes, poder conversar un poco y que, bueno, si tienen preguntas o comentarios acerca de la exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Bueno, en la parte inicial, súper claro todo, primero, como que se Ujú. entendió un montón. La primer parte me parece como bastante fuerte el hecho de que por más que tengan un orden de registro y el chico con tener 13 años sea punible, ¿no? Se dice así, Mm, que puedan entrar como con ese exabrupto y esa violencia a una casa donde también aparentemente hay otra menor que igual en el Estado británico no es considerada menor, pero mm. que ingresen con esa violencia al hogar, por más que tengan una orden. No sé cómo será allá, tampoco acá, pero como que me impacta que sea de ese modo, o sea, uno no podría como actuar si me pasaría a mí, poner alguien ingresa a mi casa de ese modo por más que haya una orden. ¿No se puede hacer algo al respecto? Ya, desde la base consulto primero eso, que es lo que más me impactó, por un lado. Sí, 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 yo creo que lo puse porque a mí también me impactó mucho. Es una irrupción, ¿no? Muy grande y bueno, y lo que provoca en este adolescente, ¿no? Que no deja de estar en ese momento bisagra entre la niñez y el camino a la adolescencia, porque está en la pubertad, ¿no? Entonces, bueno. eh, Realmente ahí sí puntualmente desconozco si, porque es una ficción, ¿no es cierto? Si es así, en Gran Bretaña eso no lo sabría decírtelo, pero si me preguntas mi opinión o mi perspectiva, si se podría abordar de una manera diferente, me parece que claro que sí. Mm, Es curioso que esta violencia, la irrupción y también el respeto, porque en ningún momento nadie toca a nadie. Al chico, imagínense acá, lo tiran al piso, al padre, a todo, le ponen el pie en la cabeza, lo esposan. O sea, no lo esposaron, le dijeron los derechos, o sea, mm, ¿no? O sea, por un lado, o sea, las diferencias culturales y las diferencias de normativas. Acá es impensable una irrupción así a un menor. Allá está. Y la otra cosa, por ahí no se muestran en los videos, cuando él entra al auto, hay un representante de minoridad de los derechos del niño que lo acompaña hasta la comisaría. O sea, Sí, es, igual lo apuntan con un arma, me parece como muy, muy fuerte. Pero no está esposado, no está en el auto esposado, o sea, se lo protege en cierto modo. Lo apuntan, a ver, es un presunto asesino, no Sí, quieren que sí. se escape.
comprendo la visual, igual apuntan a toda la familia y tampoco manifiesta a la familia como estar haciendo algo en contra de esa situación. No es que ellos también violentos o no, al Por contrario. eso hay planteos éticos en la escena o en toda de cuáles son los límites y de respeto a los derechos de la individualidad, a los derechos del Estado. Hay una adolescente muerta. Mm. Sí. eh, A mí lo que... sí, No, yo la vi la serie, la vi hace bastante, y a mí algo se me jugó mucho durante todas las entrevistas que él tiene con la psicóloga. Primero que hay algo importante que, bueno, que obviamente no se puede en una presentación incluir todo, pero hay cuando empiezan esto de la familia, ¿no? Que parece una familia tan bien y tan, qué sé yo, no solamente él está como sin supervisión en los lugares en los que accede, aparte de su formación y de sus identificaciones en la adolescencia, que es tan importante, que es todo este tema de la machósfera, sino que además hay dos o tres eventos que se muestran de cómo el padre tiene como unas tendencias medias violentas para Sí. resolver cuestiones. Entonces después, cuando Jamie está en las entrevistas con la psicóloga, hay una ambivalencia continua entre, ay, este pibe de 13 años que cómo no podés creer lo que hace, a una parte como que él muy perversamente la manipula, ejerce una violencia de control con la psicóloga. Vos eso lo pasaste, cuando le dice, por ejemplo, qué vergüenza, te pones colorada, se transforma completamente él. Realmente era aterrador verlo en el televisor grande, cuando lo ves por primera vez, hay momentos en los que te hace sentir miedo poniéndote en los pies de esa profesional realmente. Y eso a mí me impactó mucho pensando desde el peritaje, ¿no? Esa cuestión como que no terminás de entender si realmente fue una cuestión que, bueno, que se le salió o realmente hay una cuestión ahí de manipulación, de premeditación. Eso fue lo que más me impactó desde el lado del peritaje. por eso hay que entrar en la subjetividad de cada personaje y no pensar, es un nene de 13 años. O sea, que no quiere Claro. entrar en un nene, sino entrar en la subjetividad. Sí, sin pensar, pero tampoco sin dejar de tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Porque Exactamente. todas esas cosas que atraviesan, ¿no? Que yo mostraba, la relación con lo familiar, su desempeño escolar, ¿no es cierto? Que también puntualizan eso en las entrevistas. Eh, Algo que en la actualidad a muchos de los adultos se nos escapa y que tiene que ver con este manejo de las redes y de cómo se interactúan los jóvenes entre pares a través de las redes sociales, ¿no? Y que cada vez esta cuestión del ciframiento y de los códigos cambian y cambian constantemente, como es esto de nuestra cultura tan fugaz. Por ahí los padres controlan lo que tienen, el teléfono, la computadora, pero no entienden el lenguaje de los emojis. Mm, Porque hay todo como una serie de exacto. códigos y Sonia levantó la mano hace un ratito. Sí, Sonia. sí, quería comentar que yo también la había visto la serie y si bien él dice que su papá no es violento y que no es violento con la madre, sí hay como una falta de simbolización, porque lo que surge ahí en la historia es que el papá del papá, el abuelo del chico, sí era violento y el padre no supo qué hacer con eso, sencillamente trató de no ser violento con su hijo, pero hay como un agujero ahí en la simbolización Exacto. y muestra cómo no alcanza con no hacer nada. Hay Exacto. ahí un vacío o una Sí, falta de legalidad. ¿Cómo tramitó el igualmente la papá? violencia es bastante más amplia que el golpe, hoy en día lo sabemos, y él a su hijo no le pegaba, pero sí tenía actitudes violentas a veces, como de golpear cosas, como eso hoy está tipificado como violencia en la ley. Entonces sí había cuestiones violentas en la familia, no había golpes, pero sí había una cuestión que se puede ver en la serie de resolución de conflictos de esa manera. Y lo que decía recién el licenciado, claro, a lo mejor no solo que los padres desconocemos el lenguaje más perteneciente a ese rango etario, sino que además faltaba a lo mejor como una instancia de conversación
porque lo que empieza a surgir en las entrevistas se da a partir de una charla. Entonces, la importancia, ¿no? Del diálogo con los hijos, porque se están formando. Y la verdad es que no sabes qué está tomando de ese mundo virtual, ¿no? Un tema. Sí, igual yo insisto en la falta de simbolización porque me parece como más puntual, digamos, como el eje de todo. Porque en la última escena, cuando él le dice al padre que va a confesar, que va a asumir su culpabilidad, su responsabilidad, hay silencio. Hay silencio. Y la madre sale hablando de cualquier cosa. Y Cualquier como que cosa, eso sí. angustia porque lo deja como desamparado. Otra vez desamparado ante una situación que quería expresar cómo se sentía después de todo lo que pasó, otra vez desamparado. Me dio esa sensación, ¿no? Sí. ¿Qué No, tal? y Buenas también que tardes. quizás la familia no estaba preparada para que él sea culpable. Ella está preparado para asumir esto que decía la licenciada, o sea, la asunción de la responsabilidad. Él quizás ya hizo un proceso, ya está preparado para asumir esa responsabilidad y la familia no lo puede acompañar porque la familia no está preparada. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, por ahí me ocurría pensar, yo también he visto la serie en su oportunidad. Eh, Primero, expresar que el impacto que ha producido la serie, no solo en el grupo de psicólogos, sino a nivel general y el alcance que ha tenido como a todo tipo de público, digamos, me parece como muy interesante por las cuestiones que pasan con nuestras adolescencias actuales. Mm, Primero eso. Segundo, creo yo que para mí al menos habría que tener como un poco más presente cómo se constituyen las subjetividades actuales. Eh, Digo, pensar que en esta, no sé si pasaron la escena o no, en donde el padre dice es un padre laburante, un padre trabajador, que intenta de alguna manera reparar estos conflictos traídos de una historia anterior y que mm, decía, estaba dentro de su habitación con su computadora, con sus cosas, ¿qué le podía llegar a pasar? ¿No? Eh, entonces, un poco que tiene que ver con esto, que en realidad no sé si es como una falta de desconocimiento, sino a mí me lleva más a una cuestión de pensar por dónde pasan la construcción de las subjetividades actuales. Es mm, decir, creo que pasan por el orden de la imagen, por el orden y no por la presencia de los otros como tal vez en otros momentos se podría haber dado, porque los modelos identificatorios no están puestos en los otros, y no porque no los estuvieran, porque digo, hay una mamá, hay un papá, hay una hermana dentro de este grupo familiar. Ahora, sí me parece que asistimos a una época en donde la subjetividad está puesta al orden de la imagen y aquello que pasa a través de a través de la pantalla, ¿no? Por ahí eso, nada más que pensar esto, por dónde pasa hoy la construcción de estas subjetividades en épocas que, como bien presentaba la licenciada, son épocas tan conflictivas, este, porque asistimos a una época conflictiva, donde primacía el mundo de la imagen en unos códigos a los cuales somos ajenos, ¿no? Somos como analfabetos en ese sentido, mm. todos los emoticones y demás. Nada más, gracias. No, bueno, Natalia, gracias a vos, Teresa. Natalia, levantaste la mano. Sí, ahí levanté. Bueno, la verdad es que fue muy interesante, yo también la serie la vi, eh, y me llevaba a pensar esta última parte que es un poco también lo que comentaban las compañeras, ¿no? De esto de que él, la imagen que él da para el afuera, para la familia, un chico tranquilo que cumple las notas o lo esperado en el colegio desde lo académico, pero dentro de su cuarto pasaba otra cosa, ¿no? Entonces, cómo faltaban o faltó espacios de charlas, de conversación, de esto de que el padre dice, bueno, yo llegué a las 11 de la noche o llegaba a la madrugada porque había estado todo el día, toda la noche trabajando. Entonces, cómo refleja eso también. No es solo una cuestión, la adolescencia no es solo algo que sea corporal o lo físico que se puede ver, sino todo lo psicológico interno que se da.
y la importancia que creo que lo estudiamos todo de esto de que el adolescente pueda salir de su cuarto, ¿no? Que no sea todo eso pulsional que se presenta encerrado, porque después creo que la serie también muestra un poco eso, pasan estas cosas o qué pasa por su subjetividad. Así que me lleva a pensar eso. Ujú. Bueno, Natalia, muchas gracias. Em, Acá la hay verdad que... comentarios, perdón, No, no, decime. comentarios del chat, ¿querés que leo algunos así? Sí, sí. A ver, dice, es hasta peor, dice la doctora Ethel Luján, dice, es hasta peor en esa actuación, lo han abordado muy light. Para Alejandra Montero, para nosotros es fuerte, muy fuerte, eso para ellos es la modalidad. Silvana dice, no hay trato diferencial con un sospechoso adulto. Bueno, luego Alejandra dice, claro, Martina fuerte. María Laura Bud, acá en la Argentina las detenciones y los allanamientos a menores son iguales que en la serie. Son así, intempestivas y violentas. Silvana Cueglas dice, quedó abierto esa parte, sospecha de trastorno de personalidad. Silvina Beatriz Castro dice, Jaime elige que su padre lo acompañe en ese proceso y cuando decide confesar el crimen, no le agrada que hayan escuchado su madre y su hermana. Para él era una cuestión de hombres. Y bueno, después Janina dice, excelente exposición, Silvia, muy buena ponencia. Y Ethel Luján nuevamente comenta, casos así he visto terminar en suicidio. Y Silvana Cuaglas dice adolescentes desprotegidos. Esos son los comentarios. Bueno, gracias. Puntualmente me quedaron resonando varias cosas acerca de la constitución subjetiva actual que planteaba Teresa. Me parece que, a ver, eso es algo de lo que los peritos debemos, no podemos no conocer, digamos, no debemos desconocer. Eh, ¿Cómo es la constitución subjetiva actual? Por eso, a veces Carlos cuando dice que la clínica nos brinda muchas herramientas, es cierto, porque uno cuando escucha al adolescente, escucha todas esas cuestiones actuales, muy actuales respecto de cómo, cuáles son las identificaciones, como planteaba Teresa en el momento actual. Y después quería también, un poco entre lo que dijo, bueno, una de las alumnas que no recuerdo el nombre y de lo que decía en el chat, que quedaba un poco abierto, decía acerca de si había o no en Jamie un trastorno de personalidad. Y acá me parece que es interesante el debate, ¿no es cierto? Porque es un debate que se dio en muchos ámbitos y que puntualmente, a la hora, obviamente que no tenemos todas las herramientas y demás, pero bueno, es una forma de poder ir integrando nuestros conocimientos en un caso, es, bueno, qué posición toma cada uno respecto del discurso de ese joven, ¿no? Porque eso también va a ser a la posición del perito. No sé qué opinan de eso. Yo tengo una mirada de género, pero estoy formada en eso. Lo que dijo una de las compañeras en el chat es real, no lo quise decir porque digo, a veces como que se malentiende, pero incluso cuando él pide que el padre lo acompañe, toda la familia se sorprende porque él era muy allegado a la mamá. Pero esto que había ocurrido era cosa de varones, porque había un tema implicado del control sobre una mujer que no lo había querido. Entonces, a mí me parece que, de hecho, hubo muchas discusiones también en ámbitos feministas con esta serie, porque precisamente uno podría leer que es lo que se denomina un hijo sano del patriarcado, es decir, que no hay un trastorno de personalidad, sino que tiene que ver con el control de los cuerpos, el control de las relaciones, potenciado entre la desorganización subjetiva y potenciado con estos ámbitos que él
frecuentaba de Frecuentaba, manera sí. virtual. Incluso esto que él dice, la invité a salir cuando ella estaba vulnerable. O sea, toda esta actitud, ¿no? Del machismo ahí tan puesto sobre la mesa. Y entonces la discusión era como que en algunos momentos jugaba. Yo particularmente creo que no tiene un trastorno. A mí me parecía que él ejercía en ese momento, vuelvo a repetir, desde una mirada de género atravesada por una mirada por circulación de pornografía infantil, ¿no? En este posicionamiento casi ingenuo de desconocer que configuraba un delito, ¿no? Sí. Eh, eso por un lado, y después los otros tipos de actos vendría a ser, ¿no? De actos que se configuran jurídicamente como delitos, pero hay como que pensarlos dentro de estas nuevas adolescencias. Son estas cuestiones vinculares atravesadas con lo que decía una de las chicas recién, ¿no? En las adolescencias, en las modalidades de vincularse con los pares, en fiestas, en los acercamientos, mediando consumo de sustancias, mediando alcohol, ¿no? Y comportamientos también exacerbados hacia otros. Y también aparecen este tipo de... O sea, hay tantas variantes de conductas que se judicializan en actos delictivos que son nuevas presentaciones, ¿no? Sí. Y hay que como que tratar de pensarlas con otros esquemas. Cuando vos decías, bueno, la responsabilidad subjetiva, ¿no? Mm, Eh, realmente se miden con una vara de adultos mm, eh, y, realmente no, pensar en hablar de psicopatía o perversión. Aún en estos casos, 18, 19 mm, años, ¿no? Son unas organizaciones psíquicas que uno ve ahí que todavía no tienen puntos identificatorios, no, esas confusiones, son rasgos, están tan vulnerables. No, es cierto, no se llama pornografía infantil, se cambió el nombre, se llama eh, representación de menores es exactamente el nombre, divulgación de imágenes de representaciones de menores en actividades sexuales. Es una cuestión terminológica, ahí corrigieron el término. Es una cuestión, sí, uno tiene está mal dicho, es cierto. Pero bueno, esa era la idea. Me inspiró un poco pensar todas estas cuestiones que trajiste, Diana. muchas gracias por participar. Bueno, Verónica es una colega que conocí hace poquito, así que me da gusto Gracias por la poder invitación. interactuar. En Santiago del Estero, Sí, en el Congreso de Psicología Jurídica de AFRA. sí. Estuvimos ahí todos. Sí, creo que da para Oscilando. mucho. Es como abrir una puerta que tiene muchas cosas a pensar. Mm. El tiempo es tirano y debemos finalizar este encuentro, que daría para mucho más, porque, bueno, te agradecemos, Diana, Gracias, Carlos. la presentación de este tema que abrió la discusión. Agradecemos a todos los que participaron con sus puntos de vista, sus aportes, sus miradas, sus experiencias. Y bueno, nosotros vamos a continuar la semana próxima con la licenciada Karina Rey, y la temática va a ser la entrevista psicológica forense y la diferenciación con la entrevista clínica. Entonces, los invitamos a anotarse y participar del próximo encuentro. Les agradecemos el habernos acompañado. Muchas gracias por la Muchas participación. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Muchas Gracias, hasta la Gracias, próxima. hasta luego. Gracias, nos vemos.